Listo, pues bienvenidos a esta sesión de Minutos con Dios, como cada miércoles que estamos aquí recibiendo la palabra, estudiando la palabra y recuerden que esto que nos da Dios directamente a cada uno de nosotros es una palabra hecha a la medida para ti. O sea, hay algo que me he dado cuenta en todo ya más de un año, no sé si ya llevamos año y medio haciendo esto. Dios, específicamente este grupo que ha permitido que exista, nos da esa palabra específicamente a nosotros, porque sabe el tipo como de estilo de vida que tenemos y a las cosas que nos podríamos estar enfrentando. Por eso esta palabra es muy especial. Así que vamos a ponerla en manos de Dios, orando para que esta palabra sea de bendición para tu vida, para mi vida. Así que vamos a hacerlo con mucha fe. Amado Dios. Hoy, un miércoles más, un miércoles que tú nos bendices, un miércoles que tu palabra es un alimento, pero también es una visión, es una dirección, es un camino. Es donde tú nos dices, vayan por acá, hagan esto, sigan mis pasos. Hoy, este día, Padre, yo te pido que sigas dándonos de ese pan, ese alimento espiritual que necesitamos, pero también nos des dirección, nos digas por dónde debemos de caminar, qué cosas sí debemos hacer y qué cosas nos llevan a destruirnos, porque tal vez hay cosas que parecen ser muy buenas, pero en realidad no lo son. Entonces tú eres el único y aquí es donde yo siempre declaro que en el nombre de Cristo Jesús se revele la verdad y que cada día se caigan en nuestras vidas todas esas mentiras y cosas que no son de Dios. Así que trabájanos, Padre, para poder ser un reflejo de lo que tú quieres y ser realmente auténticos, congruentes a tu palabra. Así que permite que esta palabra no sea yo, seas tú, Padre, hablando a través de mí, hablando a través de todo esto que vamos a estar estudiando todos, y que ese mensaje que hoy cada uno de los que estamos aquí recibamos sea directamente tuyo, que hables a su mente, que hables a su corazón, a su alma, para que realmente hagamos un cambio y que podamos hacer esto no solo por nosotros, sino por nuestras familias y los que están alrededor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos adelante y pues les voy a empezar a compartir lo que es la palabra del día de hoy, que Dios me ponía mucho estos días la palabra de debilidad. Decía, ¿por qué vamos a hablar de la debilidad? Por qué quieres que hable de la debilidad? Y, y pues ahorita vamos a ver por qué. Porque tal vez el día de hoy, aquí ya que me estoy metiendo a compartir, tal vez el día de hoy tú te puedas sentir débil, tal vez físicamente, tal vez una debilidad física, pero también te puedas sentir débil con respecto a cómo enfrentar la parte económica. Que digas, ya no tengo fuerza hasta para seguir haciendo lo que estoy haciendo. O tal vez nos podamos sentir débiles en la relación de pareja, que de pronto digamos, ya me cansé, ya no tengo fuerzas. ¿Cómo voy a continuar? Y entonces aquí es lo primero que quiero que cada uno de los que estamos aquí veamos en dónde está esa debilidad, en dónde nos sentimos más débiles, en dónde sentimos que tal vez no tenemos la capacidad, la fortaleza, el ánimo para continuar algo. Entonces, yo le pido a Dios que en este momento a cada uno de ustedes, a nosotros, cada uno, nos revele en dónde está esa debilidad. Y sobre esa debilidad, Dios hace cosas maravillosas. Entonces, aquí me encantaría que algunos de los que estamos aquí compartan en dónde ahorita se sienten débiles, en qué área de su vida sienten esa debilidad, que dicen, me siento débil en mi relación, me siento débil en mi salud, me siento débil en mi trabajo, me siento débil en lo que me dedico porque ya me cansé, estoy fatigado, estoy cansado o ya se me fueron las fuerzas. Entonces, quien quiera compartir en el chat es importante porque eso nos da claridad de lo que Dios quiere. Entonces, cada uno de ustedes puede compartir. Acuérdense que estamos en un círculo de confianza, un círculo donde podemos compartir y podemos mostrar eso. Me dice Arturo se siente débil en esta parte, Gaby, ok.
Ojalá que algunos también puedan compartir. Y lo que quiero que vean es que la debilidad fuera de Dios se ve como algo muy malo, de ¿por qué estar débil? ¿Por qué estás débil? O sea, tú tienes que estar fuerte siempre, tú siempre tienes que todo poder, y entonces nos damos cuenta que fuera de la palabra de Dios nos llevan a una ideología donde debemos de ser casi los todos poderosos, los que tenemos la fuerza, los que tenemos todo para empujar. Pero ¿de qué nos hemos dado cuenta? De que solos no podemos y de que necesitamos algo más para poder esa debilidad convertirla en una fortaleza. Y para eso vamos a estudiar hoy el capítulo 2. Vamos a estudiar el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, que habla precisamente de eso. Entonces vamos a empezar la lectura. ¿Sí? Y dice, Pablo y los falsos apóstoles. Dice, espero, esto lo escribió Pablo en una de las situaciones que él estaba viviendo en ese momento y por eso se expresa de esta manera. Dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Esta traducción es la nueva traducción viviente y por eso si ustedes buscan otras Biblias como la nueva traducción internacional o la Reina Valera o hasta la Biblia guadalupana, si algunos tienen una Biblia católica, si tienen una Biblia católica, yo los invito a que se compren también una Biblia evangélica porque tal vez van a poder entender un poco más el contexto. De hecho, lo pueden comparar para que tengan mayor conocimiento de la palabra. O sea, lo pueden comparar en el hecho de comprenderlo mejor con con la otra Biblia. Entonces, pues bueno, aquí vamos, dice. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Eso les dice Pablo a la iglesia de Corintios. Dice, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Pero me temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por astucia de la serpiente. Vean, empezamos hablando de que en donde cada uno de nosotros en este momento podríamos tener debilidad. En esa debilidad que algunos han expresado en el matrimonio, en la salud, en las finanzas, en muchas cosas. Entonces, algo que tenemos que estar muy atentos es que no vayamos a ser engañados. Vean esta parte del versículo 3 que aquí Pablo nos dice muy importante. Dice, me temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. O sea, esa dirección que tenemos en Cristo, esa intención de seguir a Cristo, se corrompa y se desvíe. Y dice, y que podamos ser engañados como fue Eva, que Adán y Eva. Eva fue engañada por esa serpiente que sabemos que es el enemigo, que es Satanás. El miércoles pasado hablamos de que el pecado nace como pequeños huevecillos. Si alguno de ustedes estuvo aquí, si no, yo los invito a que vean esa grabación también de la palabra, porque empezamos a ver cómo es como pequeños huevecillos de serpiente el pecado, que si lo seguimos alimentando llega a ser hasta producirse esa serpiente, y esa serpiente, aunque no queramos, nos empieza a matar. Puse muchos ejemplos, desde empezar a mentir, el no ser honesto, que son pequeños huevecillos que empieza a germinar, hasta meterte en problemas muy fuertes por una mentira. O puse muchos ejemplos, por eso vean la grabación. Y que esto no es de fanatizarnos y decir, es que la palabra de Dios es condenadora y todos somos pecadores y por eso no me gusta leerla porque me condena. Pero no, la palabra de Dios no es condenadora, es nos lleva a despertar, nos lleva a cuidarnos realmente y darnos y decirnos y prepararnos a decirnos, hijos, si ustedes siguen este camino, porque el pecado es muerte, te vas a morir de una manera que el enemigo te va a tener y te va a destruir. Entonces, lo que quiero que veamos, y lo hemos visto también en otros estudios, que aquí no nos estamos enfrentando contra el problema económico, contra la salud, contra una enfermedad, una bacteria, un virus, o que estamos enfrentando contra tu esposo o tu esposa si es que tienes una situación de matrimonio. Realmente contra lo que nos estamos enfrentando es contra algo espiritual que quiere impedir
que tú crezcas y que te quiere debilitar una y otra vez para que no puedas continuar en esto que Dios quiere transformarte. El enemigo siempre va a estar y más mi esposa y yo, que gracias amor que hoy puedes estar aquí, mi esposa y yo venimos platicando que siempre el enemigo va a querer venir a dividir y destruir, a separar y sobre todo quiere separar lo que más pueda la familia. Él quiere separar los matrimonios. Él quiere que haya contienda. Él quiere que haya contienda entre padres e hijos. Y quiere también que estemos preocupados para que entonces no nos demos cuenta o dejemos a Dios a un lado si tenemos un tema financiero. O quiere que estemos ocupados con una enfermedad para que tengamos miedo a la enfermedad y no nos vayamos y nos soportemos en Dios. Entonces, vean esta palabra que nos da Pablo de que no seamos engañados por la serpiente. Y luego dice, versículo 4: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aún así, les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que ustedes creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Aquí, bueno, voy a continuar, dice, podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Y vean, aquí Pablo nos dice que en ese momento aún habían otras personas que predicaban el Evangelio, pero lo predicaban de muchas otras formas. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la fuente de la palabra, donde es, digamos que es como nuestro libro de como consultar la ley, la Constitución aquí en México y decir, eso es lo que rige las leyes en México. Bueno, esto es lo que rige nuestra vida en el mundo espiritual si tú lo eliges. Aquí tú puedes decir, yo no elijo estar dentro de eso, pues bueno, te sujetas a las consecuencias porque es un libro que nos lleva a la sabiduría de saber qué es lo que nos da vida y qué es lo que nos da muerte. Pero vean esta parte, dice, aún que hay personas que se creen superapóstoles o superpredicadores. Pero vean, aquí también quiero que vean este otro contexto. Y es el contexto, por eso les digo que esta palabra es hecha para esta comunidad. Hay personas que se creen los megaterapeutas, las megacenadoras, las medium y todo ese tipo de personas que muchas veces mencionan a Jesús y que, y aquí lo tengo que decir porque esto es palabra de verdad. Y se los digo, no se los digo nada más como en el fan de criticar o de decir, yo veo que hicieron eso. Se los digo desde el punto de vista que yo viví y aprendí de eso, porque yo estaba buscando a Jesús y creemos que Jesús lo podemos encontrar en todos lados. Y entonces, ¿qué creen? Empecé a ir a un curso de milagros, empecé a ir a cursos o con canalizadoras que de pronto con mi afán de verdad de conocer a Jesús, iba con personas que según ibas con ella y ella invocaba al Espíritu Santo, invocaba a Jesús y Jesús te daba un mensaje directamente. Y yo en ese momento decía, wow, qué persona, cómo puede hablar con Jesús? ¿Cómo lo puede ver? Yo me sorprendía, decía, wow. O de pronto iba al curso de milagros y decía cosas bien bonitas del perdón y hablaba de Jesús y de muchas cosas. Y les puedo decir que se me revelaron muchos libros, muchos que hablaban de Jesús y hablaban de según su verdadera identidad y sus verdaderas cosas. Pero ¿qué creen que descubrí de eso? Cuando Dios me alcanzó y cuando pude pasar, y hace poco les decía que la palabra de Dios es como un filtro de agua. Hagan de cuenta que cuando vamos a esas cosas, estaremos como un filtro de agua de la peor calidad. Porque dejamos, si ya filtras, dices, yo voy a perdonar, porque en el curso de milagros se dice que hay que perdonar, que hay que tener fe, filtras, pero sigue pasando mucho contaminante, porque no es la palabra verdadera. Entonces, y hace que muchas veces te desvíes. Entonces, cuando vas a la palabra de Dios, hagan de cuenta que tienes el filtro de mejor calidad. Bueno, es que ni siquiera lo puedo comparar con esto, pero solo quiero hacer una analogía para que vean que en la palabra de Dios realmente vamos a filtrar y nos vamos a llevar a que Dios haga una agua viva y esa agua viva nos dé vida en espíritu. Entonces,
Hoy te pregunto a cada uno de ustedes, ¿de qué tipo de filtro espiritual estás viviendo hoy? ¿De qué fuentes te estás alimentando para conocer de Jesús? ¿De fuentes verdaderas? ¿De fuentes de maestros o maestras iluminadas que aparentemente ellas reciben voces y guías hasta del Espíritu Santo? Pero por eso en otras palabras nos dicen, cuidado con esos engañadores. Y les voy a decir una cosa. Muchos de ellos, porque yo conocí muchos de ellos, son engañados ellos mismos y creen que lo están haciendo verdaderamente. Y de verdad, bueno, he conocido las dos vertientes. Gente que sabe que está engañando y que está usando la debilidad de la persona para aprovecharse de eso y ganar dinero. O sea, lamentablemente eso está pasando. Pero ¿cómo no nos vamos a dejar engañar aún en medio de la debilidad? Porque cuando somos más débiles, escuchen esto, cuando somos más débiles es cuando caemos en los engaños. Por eso vean la palabra que dice Pablo, que viene la serpiente. Imagínense, cuando yo estoy peor económicamente, voy a ser más susceptible a que alguien venga y me haga una estafa. Cuando yo estoy más débil en mi matrimonio, voy a ser susceptible a que alguien pueda llegar y pueda haber una infidelidad o hasta que de pronto yo me empiece a ir sobre otras cosas para sanar mi matrimonio. Ven que hay gente que hasta recurre a las limpias o a la brujería. O sea, lo tengo que decir, hay gente que llega hasta ese punto. Entonces, quiero que se den cuenta cómo son trampas y engaños del enemigo para nosotros aparentemente buscar una solución. Sí, lo bueno, o sea, por eso les digo que esta palabra es para un perfil de personas que tal vez hemos pasado por situaciones así y que venimos tal vez engañados de muchas cosas. Entonces, hoy Dios nos dice, no se dejen llevar por eso, sino que pidan y recurran al libro de verdad, ¿sí? Porque, y de verdad, no solo que se los diga yo, órenlo y van a ver cómo se va a ir revelando la verdad, ¿sale? Entonces, vamos a seguir, dice, versículo 6. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Es algo que hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Y aquí me viene, bueno, ahorita voy a seguir leyendo, dice, es una pregunta en el versículo 7 dice, ¿estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio? Se hace esa pregunta, ¿estaba equivocado por hacerlo? Y luego versículo 8 dice, les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. O sea, lo dice él, que cuando llegó y no tenía para vivir, él no llegó para ser una carga financiera para nadie. Y después dice, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Entonces, ahí Pablo está expresando esta parte de que él le decía a la iglesia, le decía, ¿me creen que yo estoy robando si me quieren dar contribuciones para servirles? O sea, porque cuando alguien sirve a Dios, puede recibir contribuciones, pero es para compartir y servir verdaderamente a Dios. Pero bueno, después dice aquí que después él detona, dice, yo nunca les pedí dinero. Sí, yo no les pedí eso financieramente. Yo no fui una carga financiera, porque dice, a mí llegaron provisiones de otro lado. Y entonces dice, por eso dice, yo jamás seré una carga financiera para ustedes. Entonces, ese es algo que nosotros podemos denotar de que alguien que sirva a Dios va a estar, Dios lo respalda y Dios lo va a soportar para que pueda seguir este ministerio. Le va a entregar los recursos de muchas maneras. Entonces, vamos a ver qué más nos dice Dios. Dice, tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. O sea, dice, no me voy a impedir. Jactarse es como que estar orgulloso de eso. Y después vamos a ver qué dice en el versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué no los amo? Porque no los amo. Dios sabe que sí,
pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Escuchen lo que dice aquí, viene la parte de la debilidad. Dice, esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles en Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Vean, y esto no solo lo pongo en contexto y porque podría estar pasando también en las iglesias de Dios. Pero véanlo muy claro también en el otro mundo espiritual, pseudo espiritual, que se llaman las personas de la luz y que canalizan la luz y que reciben dones espirituales en la luz. Entonces, mucho cuidado, hermanos, porque aquí lo dice tal cual, otra vez vuelvo a decir, son obreros engañosos disfrazados de apóstoles. Y si arriba nos está diciendo que el engañador es la serpiente, en el versículo 14 nos está diciendo con claridad, dice, pero no me sorprendo nada, aún Satanás se disfrazaba de ángel de luz. ¿Cómo algunos de nosotros nos vamos a dar cuenta de quien cuando nos extiendan la mano en medio de la debilidad es alguien que sí viene de Dios? Porque muchas veces decimos, es que si alguien viene y me ofrece su ayuda, es de Dios, porque es alguien que viene bien, se ve una persona buena, se ve una persona que tiene una buena intención, se ve una persona aparentemente todo muy bien. Pero la manera que tú vas a poderte dar cuenta es la única manera, porque a veces es tan rápido, es orando. O sea, tú vas a orar y decir, Dios, esta persona que se está poniendo frente de mí, que me está ofreciendo, escuchen lo que les voy a decir, prestarme dinero, me está ofreciendo un producto para la salud, me está ofreciendo un entrenamiento o una terapia psicológica para restablecer mi matrimonio. ¿Verdaderamente es alguien que es enviado tuyo? ¿O es alguien que me va a llevar a otras cosas? Porque miren, podría ser ese psicólogo muy preparado, pero si ese psicólogo no tiene a Dios, les va a dar otra dirección. Podría ser un médico muy preparado también, pero si ese médico no tiene la fe en Dios, te podría decir a alguno de ustedes, tu enfermedad no tiene cura y hasta ahí llegó. Eso lo dice un médico que podría ser un médico de Harvard, pero si no tiene a Dios no tiene ese poder sobrenatural. Sí, esa capacidad de que el Espíritu Santo lo use para que ese poder sobrenatural se manifieste a través de él en su palabra. Entonces, quiero que vean y que empiecen ustedes a ver con quién se están relacionando y sobre todo en su debilidad. Como decimos aquí en México, ¿en qué árbol te estás arrimando? O sea, ¿a qué árbol te arrimas? ¿Quién te está dando el consejo? ¿Cómo es esa persona? ¿A qué te está llevando? Pero la manera, por eso es que le pedimos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque ninguno vamos a tener la capacidad para poder ver lo que solo Dios puede ver. Y entonces en oración declaras, en el nombre de Cristo Jesús, revélame la verdad de esa persona. Si es una persona que me puede ayudar, Padre, revélamelo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Que que al menos tenga un respeto y un amor a Dios. Pero cuidado cuando esas personas ustedes vean que sí le rinden amor a Dios, pero también le rinden amor a otras cosas porque la serpiente por ahí se mete. Realmente, si ustedes quieren estar en una buena brecha, al principio oré por una guía y una guía directa. Entonces, solo hay un camino. Por eso dice, Jesús es el camino de la verdad y la vida. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En nuestra debilidad, ir a otro camino o en nuestra debilidad. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Y dice, así que en el versículo 15 dice, así que no es de sorprenderse que los sirven también se disfracen de los siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. O sea, acuérdense,
Si alguien de ustedes ya pasó por un engaño, ya le sacaron el dinero en tratamientos, ya le sacaron el dinero para ciertas, rituales y cosas o lo que fuera, no ahorita, tal vez desde el pasado, porque yo fui uno de ellos, Dios hace justicia. Y yo lo tengo que decir, muchos de ellos realmente no saben ni lo que hacen, de verdad, no saben ni lo que hacen. Por eso no podemos guardar rencor sobre esas personas, porque Jesús nos enseña esto. Perdónalos porque no saben lo que hacen. De verdad, yo que he visto, se creen tanto las mentiras del enemigo, se creen esos seres poderosos que pueden tener esa comunicación con Jesús muchos y darte una dirección en Jesús. Cuando realmente eso es como Lucifer, es soberbia. Y aquí es donde nosotros decimos, yo no puedo. Yo aquí como estar aprendiendo de la palabra de Dios y los que elijan ser su discípulo, porque cuando tú decides ser un seguidor y después un discípulo, empiezas a cambiar tu forma de ser, empiezas a tener una identidad y empiezas a conocer esto. Y vamos a ver qué más nos dice Pablo en estas pruebas. Dice, las muchas pruebas de Pablo, otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún así lo piensan, escúchanme, tal como lo haría con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. O sea, él insistía demasiado en hablar de esto. Y a veces podemos ver que la palabra de Dios es como muy repetitiva en ciertas cosas, pero tiene un trasfondo diferente. Entonces, y si lo vemos desde la neuroplasticidad, desde las neurociencias, para crear una nueva ruta neuronal necesitamos la repetición. Pero no solo la repetición de pensamiento, sino la repetición de acciones. Entonces tenemos que pensar y accionar para vivir de una manera diferente. Entonces, vamos a ver qué más nos dice el versículo 17. Dice, dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toman el control de todo y les dan una bofetada. Escuchen, o sea, la verdad, yo no había estudiado muy bien el versículo, pero siempre sé que Dios va a mostrar la información. ¿Y que creen? Aquí vuelvo a repetirlo. Escuchen lo que dice otra vez. Dice, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quitan todo lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toma el control de todo y aún así les dan una bofetada. ¿De quiénes hablan? De todos esos engañadores. Y a veces hasta esos engañadores podrían estar en tu propia familia. Es un poco fuerte esto que les digo, porque podría ser el engañador hasta tu esposo, tu esposa en un momento, pero ¿qué creen? Dios lo puede alcanzar. Siempre hay esperanza. Y aquí el hecho que nos dice Dios es que tengamos cuidado con esas personas que nos pueden estar manipulando, controlando y llevándonos a algo, esclavizándonos y hasta un punto, hasta bofeteándonos. Entonces, vamos a ver qué nos dice el versículo 21. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. O sea, nos dejamos, es como decir, fui tan débil que no pude poner un alto, pero vamos a ver qué dice. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez, hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy, porque Pablo, él venía de ser como de todo lo que era más honroso y puro de esa época ante el pueblo judío. Y entonces dice... me perdí. Aquí voy ya. Dice, ¿son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? También yo lo soy. Y luego versículo 23 dice, ¿son siervos de Cristo? Hace esa pregunta. Sé que suena un poco loco, pero yo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido y fui azotado muchas veces y enfrenté la muerte muchísimas ocasiones.
Dice, versículo 4, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrente de peligros de ríos, de ladrones, de peligros de parte de mi propio pueblo, de los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de los hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. O sea, dice, aún. Fui atacado por los que decían que eran de Jesús. Pero dice en el versículo 27, he trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, sed, a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y luego el versículo 28 dice, además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Entonces, imagínense el grado de aflicción que vivió Pablo. Es un grado que de verdad, yo creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos ni siquiera decirnos, nos acercamos a ese grado de aflicción. Pero aún así, en medio de todo eso que vivió, él se preocupaba por la iglesia, que estaban en su responsabilidad. Y luego dice el versículo 29, dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Escuchen otra vez la pregunta, dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? O sea, hace esa pregunta. ¿Quién más está débil? Porque él dice, yo también me siento débil. Y luego dice, ¿quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Pregunta, ¿quién se ha llevado llevar por otro camino? Y luego el versículo 30 dice, si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que se muestran lo débil que soy. Ven, esta parte es increíble, dice. Otra vez dice, si debo de jactarme, o vamos a llamarle el sinónimo estar orgulloso. Dice, si yo debo de estar orgulloso, preferiría estar orgulloso de las cosas que muestran que soy débil. Escuchen esto, o sea, díganme afuera de la palabra de Dios, ¿quién te dice que tú te sientas orgulloso de estar débil? Nadie, o sea, porque la debilidad es mucha muestra de pena o de vergüenza, de cómo yo voy a estar débil. Pero vamos a ver qué más nos dice Pablo. Dice Dios en el versículo 31, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean, ¿por qué Pablo menciona a Dios? Porque hoy en día muchos hablan de Dios y dicen, yo ahora a Dios. Como ven, últimamente hay personas que me han dicho, todos los caminos llevan a Roma, todos los dioses, tú mencionas a Dios y todos los dioses son iguales. Pero les quiero decir que no es así. Por eso aquí la palabra nos está diciendo, es el Dios, el Padre del Señor Jesús. O sea, hagan de cuenta que cada quien dice como si fuera, la palabra Dios es como un papá. Y eso lo estoy diciendo como una figura paterna nada más, porque en realidad Dios es más que un hombre o una mujer. Entonces, muchos podríamos decir, es que mi papá es igual a tu papá y a todos los papás. Pero cada papá, si nos vamos desde el punto de vista humano, enseñan diferentes cosas, nos educan de diferente manera y entonces tenemos realmente una diferente dirección. Entonces no podemos decir que todos, porque tenemos un padre, todos somos dirigidos por un padre de la misma manera. Y entonces aquí tengamos cuidado cuando nosotros decimos esas palabras de que es que todos venimos, vamos hacia el mismo Dios y vamos al mismo Dios, porque no lo es así. Porque aquí Pablo nos lo está diciendo en la palabra y por eso ustedes pueden estudiar esta palabra en cualquiera de las Biblias que existen. Y aquí nos dice, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús. Específico, no cualquier Dios, es el Padre de nuestro Señor Jesús. Y luego dice, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Nos está diciendo con qué Dios, no con la diosa de la tierra, no con la diosa de no sé qué, no con Jesús, el que pueden mencionar en un libro del curso de milagros, un decir.
porque hay muchas otras cosas donde lo mencionan. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la palabra dice, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Pero ¿dónde yo voy a conocer al Hijo? En su palabra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué más nos dice Dios en el versículo 32. Dice, cuando estuve en Damasco, el gobernador bajó el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Siempre a Pablo lo querían atrapar por todos lados. Dice, tuvieron que descongelarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Y luego vamos aquí al versículo 12. Dice, la visión de Pablo y la espina en su carne. Que esta parte, yo espero, hermanos, que hasta este punto, pues todo este estudio que estamos haciendo, toda esta palabra, nos esté llegando, que esté llegando esta palabra que de verdad yo sé, yo me pongo en manos de Dios para que no sea yo con mis pensamientos o mis ideas, sino que sea Él. Y por eso yo los invito a que estudien esto y que lo lleven a prueba, lo pasen por fuego, para que realmente cada uno de ustedes pueda revelar la verdad. No, no tu verdad, sino la verdad de Dios. La verdad del Dios verdadero, que es el Padre Jesucristo. Háganlo así y su vida empezará a cambiar. Y entonces dice el versículo 12, la visión de Pablo y la espina en su carne, dice. Mi jactación no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años, ven, este es el versículo 2. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. O sea, cuando él fue llevado, realmente no tiene la certeza si fue con su cuerpo o fue en otras cosas, pero es algo que aquí yo les digo a todos, las cosas de Dios no las vamos a entender. No vamos a encontrar explicación a tantas cosas, pero vamos a saber que Él lo sabe y vamos a saber que estamos con Él. ¿Sí? Entonces aquí dice, pero él sí sabe que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no puedo expresarlas con palabras, cosas que a ningún humano se les permite contar. Y luego dice, de esa experiencia vale la pena estar orgulloso, pero no voy a hacerlo. Y otra vez vuelvo a repetir, solo me sentiré orgulloso de mis debilidades. Y decimos, ¿por qué Pablo se siente tan orgulloso o digamos que lo fortalece o se siente muy bien de sus debilidades? Yo cuando escuché esto la primera vez es, ¿a qué va esto? Y luego vamos a ver qué más nos dice. Dice, si quiero yo jactarme o presumir o esas diferentes palabras que podemos usar, decía, no sería de ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. O sea, que él podría aún sentirse orgulloso y decir, pues yo estuve ahí, en el cielo. Dice, pero no lo haré porque no quiere que nadie, escuchen, dice, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de los que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. O sea, también él era prudente porque realmente no tenemos nosotros la certeza de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y podríamos nosotros, perdón que está entrando una llamada, perdón, que cancelé. Podríamos nosotros estar orgullosos o sentirnos capaces de hacer muchas cosas, pero ahí es donde tenemos que tener cuidado y vamos a ver qué nos dice. Dice, pero no lo haré porque no quiero que nadie se atribuya los méritos. Porque ¿saben qué pasa cuando nosotros nos empezamos a atribuir los méritos y sentirnos capaces de poder ser autosuficientes? Imagínense de recuperar una salud o de financieramente ser inquebrantable porque tú eres el más increíble en las finanzas o en la manifestación del dinero, o no sé en cuántas cosas hoy existen y que te creas tú orgulloso de dominar esa materia. Pero vamos a ver qué nos dice Dios. Dice, versículo 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, pero aquí es claro, dice, tengan mucho cuidado con el orgullo, porque hablamos de una serpiente engañadora. Primero les hablé un punto de la serpiente engañadora. La engañadora siempre nos va a agarrar cuando somos débiles.
Pero también a veces la serpiente nos deja irnos crecer, nos deja crecer para que ahora nos volvamos orgullosos y creamos que no necesitamos de Dios y que solos podemos con todas las cosas. Pero por eso debemos de tener ese cuidado, para que entonces no seamos atrapados y condenados por eso. Y entonces aquí nos dice, se me dio una espina en mi carne. Tal vez algunos de ustedes habían escuchado esto, de la espina que se puso esa espina en la carne de Pablo. Dice, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. O sea, a veces, o muchas veces, podríamos tener esas espinas, esas cosas que tal vez son incómodas, esas cosas que tal vez son dolorosas, esas cosas que tal vez sentimos que nos están debilitando. Y podría ser esa enfermedad, esa situación económica o esa situación en el matrimonio que digan, es que ¿por qué? ¿Por qué no se va esto? Pero cuando tú lo pones en manos de Dios, cuando tú le dices a Dios, ok, Dios, si tú estás permitiendo esto, es porque quieres que algo aprenda. Y si Dios lo deja, es porque necesita revelarte algo. Y tú vas a decir, ¿cómo? En medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de esto que se siente incómodo, pues Dios al que quiere, al que ama, corrige. Dios al que ama, lo lleva a ser obediente. Y acuérdense, Dios puede permitir el dolor y hasta puede permitir el sufrimiento en tu vida, pero es para un propósito, para que tú te conviertas en una persona nueva en Cristo y para que tú te renueves y puedas ver lo que el enemigo te engañó para entonces salir de eso. Pero muchas veces, como le pasó a Pablo, podría dejarte esa espina. En otras versiones dice ese aguijón. Dice el versículo 8. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. O sea, de Dios, a veces cuántas veces estamos nosotros una y otra vez diciendo, Dios, quítame esta aflicción, quítame esta enfermedad, quítame esta situación financiera porque ya no puedo con ella. Pero vean lo que dice esta palabra. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. O sea, porque, y yo lo digo, podríamos estar pensando que la solución de tu vida es que te sanes de la enfermedad que estás pasando, o que te den el dinero que necesitas, o que tu matrimonio esté estable. Pero aquí es claro lo que le dice el Señor a Pablo. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones y en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo, porque soy débil, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Y vean, esta palabra es como un poquito chocante entre nuestras creencias, porque ¿cómo vamos a decir? Es que ¿por qué Dios tal vez me quiere débil? Porque a veces, y se los digo por experiencia propia, se nos hace muy fácil y se nos abre muy fácil al orgullo. Y se nos hace muy fácil el creernos supremos con toda la experiencia de todo. Imagínense, y les voy a poner esta parte porque Dios me hace como que mostrarles esto. Imagínate que hoy, y te lo pongo y quiero que realmente tú lo tomes en conciencia. Imagínate que hoy Dios te cumple eso que tú has pedido, que te sana completamente, que te sana la relación con tu hijo, con tu esposo, financieramente te da el dinero y así, que en este momento te lo da. Te voy a preguntar, ¿realmente tú te mantendrías buscándolo? ¿Realmente
¿Tú estarías constantemente tan cerca de Él? Porque miren, nuestra condición humana siempre nos lleva a la comodidad. Y conozco tantas personas que aún en medio de que Dios sanó su matrimonio, lo rescató de la enfermedad, tantas cosas, cuando llegó la situación y no estaban firmes en Dios, cuando veamos, es más importante su empresa, es más importante la relación de pareja, escúchenlo, es más importante la relación de pareja que la relación con Dios. Es más importante los hijos. Muchos viven la vida por sus hijos. Y eso no es lo correcto cuando dejamos a Dios a un lado. Porque entonces díganme, ¿quién nos estará dirigiendo? ¿Dios o la serpiente? Entonces, es fuerte esta palabra porque muchos vamos a decir, es cierto, a ver, pónganme aquí en el chat, ¿quién sí puede honestamente decir, si yo ahorita tuviera esto, yo sí me perdería? Yo lo digo. Yo sé que tal vez, no tal vez, sé que Dios no deja que surjan esas cosas porque me ama, porque sabe que me perdería. Y entonces aún, ahorita que tomo conciencia, me siento orgulloso aún de las debilidades, aún de sentirme débil en muchas áreas. Pero yo sé que en esa debilidad mía, nuestro Dios nos fortalece. Nuestro Dios nos revela cosas que no son materiales, que no son cosas de fama del mundo, que no son cosas para realmente estar orgullosos, sino que nuestro Dios, en la medida que tenemos humildad, ¿lo ven como lo contrario al orgullo es la humildad? En la medida que nos hacemos ver lo que somos, frágiles, porque allá afuera nos dicen, tú eres un ser que vienes hijo de Dios y eres todopoderoso, eres creador de tantas cosas. Y yo le digo a esa gente, a ver, si eres tan hecho, tan grande como Dios, haz al menos una plantita. Haz al menos así, a ver, si tú eres tan creador, vete allá al campo, siembra una semilla y en 2 horas haz que crezca un ser vivo. Haz que crezca. A ver, si tú eres tan manifestador, tan creador y todo. ¿Y entonces qué creen que va a pasar? No lo van a hacer. ¿Pero qué creen? Hay personas que podemos tener esa humildad de sabernos que nosotros no tenemos la capacidad, pero que hay un Dios, hay una fuerza superior, suprema, que viene específicamente de un Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesús. Que cuando nosotros mencionamos en el nombre de Jesús, esto vuelve a la vida. Y nosotros tenemos esa fe no por nuestra vista humana, sino por la vista espiritual. De pronto un día, no en tu tiempo, no en mi tiempo, esa semilla germina. Y entonces no es nuestro poder, no es nuestra capacidad, no es lo que todos nos dicen afuera, sino es qué nos dijo esta palabra. Es la gracia que es derramada sobre nosotros cuando nosotros somos capaces de recibirla. ¿Qué impide recibir esa gracia? El orgullo. Pero por otro lado, también al principio de la palabra, ¿qué nos dice que impide que recibamos esa gracia? Cuando nos sentimos con miedo y cuando nos sentimos débiles. Entonces aquí hay dos caminos que el enemigo usa. La debilidad para aprovecharse de tu debilidad, pero también va a aprovecharse del orgullo cuando tú te crees que todas las puedes. Entonces, cuidado con esa serpiente. Y esto no es algo, o sea, hoy es esta palabra que hoy Dios nos quiere dar para que tengamos esa claridad y que tengamos esa gracia de Dios. Hoy Dios te quiere dar esa gracia, te quiere revelarte eso para que tú puedas continuar y que no te sigas sintiéndote mal porque estás débil, porque Dios se perfecciona en tu debilidad. Dios te va a ir haciendo crecer, pero ¿qué debes de hacer? Hay una frase que he escuchado. A veces se escucha mucho el hecho de estar en anemia, ¿no? De cuando no comemos bien, decir es que estoy anémico, estoy débil. Pero miren, cuando no comemos de la palabra de Dios, estamos en una anemia espiritual.
Escuchen lo que le estoy diciendo. Cuando no conocemos y no comemos de la palabra de Dios, que es leer y estudiar la palabra todos los días, estamos anémicos espiritualmente. Entonces, por eso es que debemos de alimentarnos. Y aunque estemos alimentados, no nos vamos a creer orgullosos que por eso somos poderosos. Al contrario, con eso sabemos que somos polvo y que Dios nos usa y que Dios se puede manifestar en cada uno de nosotros para bendecirnos. Entonces, pues esa es la palabra del día de hoy. Nos lleva a que Dios transforma esas debilidades y a que cuando Dios cumpla ese milagro, cuando Dios haga eso en ti, sigas siendo humilde y sigas estando cerca con Él. Porque el enemigo es muy astuto. Te puede decir, ya estás muy bien. Ahora, ten tu empresa, sé el millonario que siempre quisiste ser. Pero si el enemigo está detrás de eso, ese millonario será caído y será alguien que no va a ser de bendición para esta tierra. Así que eso es lo que hoy quiere Dios. No veamos las debilidades como algo malo, siempre y cuando las llevamos a Cristo. Y cuando Dios haga el milagro, sigamos siendo débiles, porque siempre dependemos de Él. Y eso nos lleva a humildad, pero cuando no, vean esta parte, quiero que se queden con esto, dice, pues cuando soy débil en Cristo, entonces soy fuerte, porque no es mis fuerzas, son sus fuerzas. No es mi gracia, es su gracia. No es mi inteligencia, es su inteligencia. No es mi sabiduría y mi opinión, es su sabiduría. Y entonces, ahí es donde recibimos tantas cosas de nuestro Padre. Así que quiero que le den un aplauso a Dios porque siempre nos revela una palabra hermosa y que de verdad sigamos trabajando. Acuérdense que la palabra de la semana pasada fue de reconocer esos pecados, esas situaciones donde estamos dejando entrar al enemigo. Y hoy nos dice, en la debilidad se está manifestando. Entonces, cuidado en donde hay engañadores, que podamos estar cayendo en esas trampas, pero cuidado con nosotros mismos, que podemos estar cayendo en orgullo y diciéndonos, no dependemos de Dios. Escuchen esto con lo que voy a terminar. Podríamos nosotros decir, yo me estoy dejando guiar por Dios. Decir, pero esto no es de decir. Esto es de actuar. Esto es una fe con obras. Yo puedo decir, yo me estoy dejando guiar por Dios e ir a que me lean el tarot o ir a que me lean ciertas cosas para darme una dirección. Eso no es congruente. Eso no detona lo que estás diciendo. Tú debes de ser congruente con lo que nos dice la palabra de Dios. Así que ahora llega el punto, no sé si alguien, pues ya llegamos a este punto, saben que en este momento es un momento también para orar y que podamos orar por esas debilidades para que Jesús se pueda glorificar de fortalecerte. Porque claro que nos fortalece después espiritualmente, pero debemos de saber que es solo con Él. Algunos de ustedes de todo esto que pusieron, pues me imagino que ¿quién siente esa parte que, acuérdense, cuando oramos muchos con una intención de corazón, porque Dios se manifiesta en la vida de alguien en especial, tiene un gran poder el hecho de tener nuestros corazones rendidos a Él. Entonces, ¿alguien quiere que oremos por algún hermano que esté aquí o por alguna situación en donde esté esa debilidad y donde se requiera? Porque ese es cuando tú reconoces, yo estoy débil aquí, yo necesito que Cristo me fortalezca. Entonces, si no hay alguien en especial, pues vamos a hacer la oración en general, ¿les parece? Pero aprovechen si alguien dice, yo estoy en esa debilidad. Acuérdense que hacernos notar vulnerables es de valientes, es de valientes. No aquel que es vulnerable es el más pequeño, porque aquel que es vulnerable, Dios derrama su gracia. Excelente, Gaby. ¿Alguien más? O sea, aquí es, y acuérdense, cuando ahorita que vamos a orar, quiero que cada uno de ustedes nos pongamos en la presencia de Cristo. O sea, que Cristo, donde uno o más
nos reunimos en su nombre, aún virtualmente, Él está aquí. Lo hemos visto, se ha movido. Entonces, súper, vamos a orar por nuestras familias, por situaciones. Y créanme, hace unos días mi esposo y yo le hemos dicho al enemigo anda fuerte, también lo platiqué con Maura, hemos estado viendo que hay mucha oposición para que esto siga, no solo nosotros, muchas iglesias, muchos hijos de Dios, pero que creen en esas debilidades, cuando no sentimos que ya no podemos, Dios siempre puede. Entonces, gracias por poner eso y vamos a poner todos. Y aquí yo les pido a todos, 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 todos que la oración que hagamos, la hagamos como si esa oración la hiciéramos por nuestros hijos. Así literal se los pongo porque a veces cuando oramos y oramos por otro es como, bueno, pues ayúdalo, es alguien. Pero cuando un hijo tuyo está en aflicción, ¿a poco no oramos así con un fervor fuerte de que lo saque de ahí? Entonces hoy quiero que oremos de esa manera, con todo el corazón, por aquel hermano que ahorita está, que está pidiendo esa respuesta de Dios. Y sabemos que esa respuesta de Dios se va a manifestar. Así que, si quiere cada uno de los que estamos aquí, cerremos nuestros ojos y vamos a decirle a Dios, cuán grande eres, mi Dios. Todopoderoso lo eres. Eres el omnipotente. Dice tu palabra que los que habitan en tu abrigo tienen tu cobertura. Quienes nos estamos cerca de ti y quienes clamamos a ti, tú mismo mandarás a tus ángeles para que no nos dejen caer en esas piedras, no nos dejen caer en esos engaños. Así que mi Dios, en este momento te pedimos que tu presencia esté aquí con nosotros, que en el nombre de Cristo Jesús, tu Santo Espíritu esté morando en cada uno de nosotros y con esa humildad nos haga reconocer en dónde han sido esas fallas, esas faltas que hemos tenido cada uno de nosotros para caer en estas situaciones, en donde hemos sido débiles y dejándonos llevar por el pecado. Y que tú, yo sé que lo permites para que podamos ver las consecuencias de esos pecados. Y no se trata que ese pecado para condenarnos para siempre, porque tú eres un Dios misericordioso, sino que quieres que nos arrepintamos y que podamos nosotros vencer esa carne, esa serpiente que de pronto llega cerca de nosotros para bendecirnos y para que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Así que mi Dios, hoy te pedimos fuertemente que derrames tu misericordia y que en esas debilidades de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de los que estamos conectados aquí o de los que veamos esta grabación, tú los fortalezcas. Que cada uno de nosotros podamos ser testigos fieles, vivos, despiertos del poder que se derrama en ti y que nada ni nadie podrá compararse con ese poder que es tu gracia, que la recibimos solo por fe. Así que, amado Dios, gracias por eso que estás haciendo y te pedimos que fortalezcas y que en esa debilidad tú levantes a Gaby Hernández. Tú conoces la situación que ella está pasando. Tú conoces las pruebas que está pasando, que cada una de las personas que estamos orando por ellas se vive una batalla espiritual. Pero en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todas las acechanzas y artimañas del enemigo para que Gaby pueda ser capaz de romper eso y ir hacia adelante, Gaby Hernández. Pero también ponemos en las manos de tu Hijo amado Jesús que Gaby Navarro pueda acercarse a ti. Yo te pido, Padre, que cortes toda esa atadura que ha venido trayendo la familia de Gaby y a Gaby para estar lejos de ti. Así que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, porque eres el único que puede hacer esto, mi Dios, y en tu misericordia, queremos que tú rompas esa atadura para que Gaby pueda ir a tus pies, a tus pies, y estar cerca de ti, y ahí pueda descansar en tus pies.
Así que mi Dios, yo sé que estás abriendo la puerta. Gracias, mi Dios, por eso que estás haciendo, porque eres solo tú. También te pedimos por la situación de Gaby en la enfermedad y también por cada una de las familias que tenemos nosotros que están teniendo aflicciones. Esto no es algo que estemos viviendo solo unos. Estamos siendo ministrados y llevados por el amor de Dios para cambiar esto. Así que te pedimos por todas las familias donde los padres están en contiendas, donde los hermanos están en contiendas. Te pedimos que ese espíritu de contienda que viene dirigido por Satanás, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Padre, que pongas un espíritu de fortaleza, un espíritu de perseverancia en cada uno de nuestros hermanos para que puedan librar la buena batalla peleándola con oración, peleándola con adoración, peleándola con fe, y que esa fe que se manifiesta en cada uno de nosotros nos lleve a que en medio de la debilidad Dios nos fortalece. Y Dios se deleita en sus hijos cuando somos capaces de dejar que su gracia llegue a cada uno de nosotros. Así que te pedimos por cada uno de las familias que está y también por cada una de las situaciones de debilidad y de deudas financieras. Este año 2026, Padre, en tu nombre, Padre, yo sé que cuando nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, ningún demonio, ningún espíritu inmundo puede hacernos nada. Así que si hay eso en este momento, lo reprendemos y se va porque nada puede contra nuestro Dios. Y así, con ese poder que Dios tiene, reprendemos y cortamos toda raíz de escasez, toda raíz de enfermedad, toda raíz de debilidad aún en la salud. Y ponemos que el Santo Espíritu de Dios nos fortalezca para que podamos ser unánimes. Porque dice la palabra de Dios que cuando se unen los hermanos en Cristo, somos más fuertes. Unidos somos más fuertes en Él. Él se goza cuando hay hermanos en Cristo que nos unimos por ayudarnos. Así que, mi Dios, yo te pido que de esta comunidad hagas lazos más fuertes, que nos permitas conocernos y que nos permitas que tengamos ese propósito en ti. Así que enlázanos, únenos, ayúdanos a ser esos hermanos realmente como tú quieres que seamos, para que juntos, cuando uno cae, el otro lo levanta. Y que también cada uno que tenemos tal vez nuestras propias iglesias locales, también estemos conviviendo y conociendo a nuestros hermanos en las iglesias locales. Y si no tenemos una iglesia local, yo te pido, Padre, por cada una de las personas que están aquí, que tú los lleves con aquel líder espiritual que conozca tu palabra, que la lleve como tú quieres que la lleve y que cada uno de ellos llegue con ellos también, porque es bueno y así lo quieres. Así que mi Dios, gracias. Y en este momento, Dios siempre nos da visiones. Y dice la palabra de Dios que todo lo que pidas, Él te lo dará, pero Él solo te dará las cosas que Él sabe que son buenas para ti. En la palabra dice que Dios no te va a dar una serpiente, Dios no te va a dar una piedra. Y a veces lamentablemente nosotros pedimos cosas a Dios que nosotros no vemos que detrás de esa cosa que parece ser buena es una serpiente y es una piedra. Por eso le pedimos a Dios que nos dé lo que Él quiera, lo que sabe que necesitamos y que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Porque nosotros nos hacemos ver que somos débiles, que somos, no tenemos la visión amplia, nos podemos perder. Así que mi Dios, tú que lo ves todo, ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí y danos la claridad para poder hacer tu voluntad, para poder seguir lo que tú nos pidas. Y con esto, mi Dios, sé que nos revelas una visión de familias unidas, de matrimonios restaurados, de amor en Cristo en cada una de nuestras familias, de familias orando y adorando, de familias respetando a Dios, de familias íntegras.
de familias haciendo el bien, de familias haciendo negocios honestos, íntegros, servicios reales y familias que servimos al Señor, porque eso es bueno. Él quiere eso. Familias y personas restauradas en su salud, en su mente, en sus creencias, porque Él se va a deleitar en ese testimonio que demos cuando Él haga la obra. Así que dile a Dios, revélamelo, lo quiero ver. Y tal vez venga un pequeño pensamiento, o tal vez si veas una imagen, a veces solo es una imaginación, pero estas imaginaciones Dios las aprueba, porque Él quiere que estemos con Él y en Él en un mismo espíritu. Así que, mi Dios, gracias, porque sé que vas a alcanzar nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Tú tendrás el tiempo, pero nosotros creemos que así lo va a ser. Tenemos esa confianza, pero en el Inter, en lo que tú obras, permítenos cada uno de nosotros trabajar en nuestra propia vida, trabajar en nuestro propio ser y que podamos ser un ejemplo de lo que tú quieres. Así que, mi Dios, quiero que tomen una respiración. Respiremos. Y vean, cada vez que respiramos, tenemos la vida que Dios nos da. Pero ahora cuando respiramos, quiero que respiren, pero con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélate en nuestras vidas. Y den cómo ese Espíritu Santo no solo es como que nos da ese aire para esos oxígenos, sino nos da esa fe, ese aliento, eso sobrenatural que solo Dios lo puede hacer para mantenernos con vida y para que aún en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras situaciones, Él nos mantenga firmes y Él se goce cuando pasemos la prueba. Porque en esa prueba nos está fortaleciendo. En esa prueba nos está haciendo criaturas nuevas. Y eso es la mayor gracia que podemos recibir. Así que mi Dios, yo sé que te agradezco porque estás haciendo cosas maravillosas. A cada uno nos das lo que necesitamos. Yo te pido, Padre, que lo podamos llevar a la acción. Así que despídenos en paz. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y a nuestras familias para poder ser ese testimonio, esa congruencia de tu palabra. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues qué bendición, hermanos. Sé que Dios nos regaló algo muy hermoso y pues si quieren, como siempre, abrir sus cámaras y si alguien quiere compartir algo que sienta del Señor, pues aquí se abre la cámara. Abro el micrófono si alguien quiere compartir. Acuérdense que aquí es como que esta parte de compartir es, si lo eligen, nos podemos quedar, pero siempre cuando alguien comparte un testimonio o comparte algo que les llega, es de bendición. Entonces, si gustan abrir sus cámaras, más para mandar este video hacia las redes y que el mundo vea que también hay otras opciones de crecer espiritualmente, que y cómo es real. ¿Cuántos testimonios hemos visto en Cristo? Y muchos que vamos a nuestras iglesias locales, vemos esos testimonios, pero aún aquí Dios se está manifestando. Entonces, gracias por estar aquí abriendo sus cámaras, porque pues queremos conocerlo, sé que Dios va a ir haciendo. Entonces, aquí estamos, voy a empezar a grabar. Pues aquí estamos en una sesión más de Minutos con Dios, revelándonos Dios siempre una palabra que muchas veces esta palabra puede ser que tú tengas mucho tiempo en escuchando la palabra de Dios, pero siempre Dios, aunque sea la misma palabra, te va a revelar algo diferente. Así que gracias Dios por esa palabra que hoy nos diste. Y si tú quieres ser parte de esto, esto es gratuito, tú puedes estar aquí. Y pues si hay un propósito, yo sé que Dios te puede tener aquí. Así que gracias a cada uno de los que están aquí y compartiendo esto y que somos un testimonio vivo de lo que hace Dios. Y vamos a escuchar precisamente lo que hoy nos quiere compartir Azucena. Y escuchemos. Aquí yo sé que si algunos tienen que retirar, pueden ver la grabación, pero siempre es nutritivo estos momentos. Entonces ahí creo que a suya puedes abrir tu micrófono. Ay, muchas gracias. Bien, hermanos, pues aquí nada más. Ay, se inhibió un poquito. A ver, ¿alguien la escucha? ¿O soy solo yo? ¿No? A ver, Azu, intenta de nuevo. Sí, ahí me escuchan. Sí, ya.
Ok, sí, les decía que la importancia de pedir la orientación, oración, protección oportuna al Señor. Yo para testimonio de ahorita lo que estoy viviendo justamente, estaba con la necesidad de una ayuda de un abogado para meter un recurso por una inconsistencia de injusticia, ¿no? Básicamente a un miembro de mi familia. Y para acabar pronto, yo ya estaba en estas fechas, pero pues ¿quién consigue como dicen, una buena ayuda en estos tiempos de vacaciones? Todos de vacaciones, ¿no? Las personas de vacaciones, en este caso los abogados. Luego el que me dijo que me quería ayudar, siempre se quedó más tiempo de vacaciones. Y ya prácticamente yo a una semana de los términos, porque pues todo tiene sus tiempos, no tenía a nadie que me dijera, sí, yo me hago cargo, adelante, así, así vamos a defender. Entonces agarré, empecé a orar fuertemente y me llegó varias ideas o cuestiones de mi sentir y las empecé a notar, pero hay de mí que ni hice caso mucho y después dije, bueno, me voy con alguien que ya conozco y que me dijo que me va a ayudar. Y así fue, efectivamente, me empezó a ayudar, pero como tú dices, de repente no intercede uno tan fuerte, entonces empecé a interceder más fuerte todavía orando. Y esta persona que me había dicho que sí, dijo, lo quiero todo por adelantado. Le dije, no, ¿cómo? Como tú decías, ven nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad y aprovecha. Dije, no es que música apagada hace mal son, no. Ve, está bien que te dé la mitad, obviamente es tu trabajo, y cuando termines la otra mitad, al cabo que todavía falta, y el término es el día 12 de diciembre, estamos a tiempo, estamos a día 5. No, ¿cómo cree trabajar en estas fechas y pa? Bueno, ok, le soltamos el dinero y estoy hablando de 30,000 pesos, que incluso yo decía, bueno, pues me privaré de estas cosas y demás, pagos a la tarjeta, etcétera, con tal de sacar de esto. ¿Y qué pasó? Que el mismo día del término, o sea, el lunes, no estamos hablando más que de antier, eran las 10:30 de la noche, cuarto para las 11 y no presentaba la denuncia. Imagínate cómo estaba yo. Entonces, gracias a Dios, 3 días antes, tan solo el viernes, me acordé de las anotes que había hecho cuando había hecho la oración a rápido y ahí estaba el nombre de un abogado recomendado. Le hablo, le digo lo que estoy pasando, que siento que no están actuando en bien, que por favor revise todo lo que tiene. Le exijo a la otra persona que me presente cómo va la denuncia y me dice, va en este sentido. Entonces yo ya tengo sus ideas y me dijo el otro abogado nuevo, todo está, no está fundado, fundamentado, motivado, todas las cosas que él vio. Y entonces empezaron las correcciones. Entonces empezaron las correcciones y él me lo entregó a las 8. Así que la persona que realmente me estuvo ayudando, bien hermanos, no me cobró. Obviamente yo le dije que sí, me cobró y me dijo, no, 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 yo lo que quiero es que veas, y hasta me dijo, que los ángeles existen. Ajá. Y que las cosas se deben de hacer como se deben de hacer, porque esto es una verdadera injusticia, por esto y esto y esto, te voy a ayudar, hazlo y después hablamos. Yo me encuentro en otra ciudad, no estoy ahí, use el nombre de esa persona, pero después es otro boleto. Cuenta conmigo, se trata de que eres amiga de una muy buena amiga mía, dice, hemos sido servidores por muchos años y esta es mi palabra y la sostengo. ¿Cómo vas? Y cada rato me hablaba, cada 2 horas más o menos, vamos así, vamos a corregirle así. Entonces, yo impresionada porque justamente es lo que tú decías, cuando mostramos mucho una necesidad, ¿ok? Viene el diablo y dice, ok, entonces tú estás confiándote en una persona, ¿no? Y no estamos confiando en Dios. Y cuando ya hice la oración, te digo más fuerte, me vino la revelación de que las personas que había notado, empiezo a hablar y empiezan a ayudarme a sacar adelante este detalle. Y hoy por hoy, pues ya está ya está esa denuncia, ¿no? A favor, o sea, esperemos en Dios todo así a favor, pero ya corregida. Y no por nada, estamos escuchando esta palabra de que lo primero que hay que hacer es confiar, orar, y Dios nos va a mostrar las personas también adecuadas, ¿ok? Y lo van a decir con sus palabras, reforzando aquello que tú estás
requiriendo en ese momento, ¿ok? Así es. Entonces, esto es bien importante, comentarles que muchas veces uno por creer que es la vía más rápida, actúas, pero a veces no es ni con la persona, ni en el tiempo adecuado del Señor, pero también el Señor así cuando ya estás así como con la agua hasta el cuello, agarra y te presenta a la persona adecuada, ¿no? Te presenta a la persona adecuada y las circunstancias, y eso es muy importante. También comentabas tú que en tu necesidad de salir adelante creías en cualquier persona. Digo, ¿para qué triangular la protección y la sanidad o la solución habiendo un Dios tan grande, ¿no? Claro, Habiendo un Dios tan grande y y va a usar a las personas adecuadas. Va a exacto. usar a las personas adecuadas cuando uno está alineado con el Señor. Usa a las No, personas adecuadas. súper azul. Sí. No, me encanta, gracias por ese testimonio. Y que me gustó esto del final, por eso al final también es bueno quedarse, porque dijo algo muy interesante. Dijo, su abogado dijo, quiero que te des cuenta que también hay ángeles que sí existen. Y ven que cuando oré dije, Dios manda a sus ángeles para advertirnos, sacarnos, y a veces ese ángel podría ser tú, si es que estás trabajando para la obra de Dios. Entonces Dios quiere que seamos verdaderos y que eso, porque si no, pues ¿dónde van a estar los ángeles? ¿Sí lo ven? Porque Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Entonces, pues Dios que nos siga bendiciendo. Gracias, Azu, por tu testimonio. Y yo sé que primeramente Dios nos va a testificar mucho más. No sé si quieras agregar algo más. No, pues pues la palabra de Dios, ¿no? Ningún arma forjada prosperará contra el justo, más Dios levantará, condenará toda lengua que se levanta, ¿no? Lengua mentirosa que se levanta en juicio. Y también, la palabra de Lucas 10:19, Él nos dio, o sea, nos dio una autoridad que de repente es como si no creyéramos que esa identidad tenemos. ¿Por qué? Porque nos dio autoridad. O sea, ya nos dio una autoridad sobre muchas cosas y muchas circunstancias, ¿no? Nos dio una autoridad para hollar, o sea, hollar quiere decir vencer, hollar serpientes, gente malvada, circunstancias X, ¿no? Acuérdense que de repente no tiene la culpa el perro que tiene la rabia, sino quién es el dueño del perro que lo dejó tener esa rabia. El dueño del perro que deja tener la rabia es el enemigo Satanás, fuerzas negativas superiores a nuestra comprensión de muchas veces, uno no lo puede creer, ¿no? Entonces, por eso nos dio potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda obra del mal, sobre toda, no importa cuál sea, nada nos dañará. Amén. Pero tenemos que tener esa autoridad, identidad de que sí tenemos la autoridad que Él tiene. Al ser sus hijos, la tenemos indiscutiblemente y sobre todo obra del mal y nada nos dañará. Amén. Pues qué bendición eso por esa palabra que nos acabas de dar. Pues bueno, pues nos retiramos. Esperamos verlos el próximo miércoles para que estén en esta palabra. Y yo siempre agradecidísimo, muy agradecido con Dios por todo lo que nos revela, porque vean, es justo, yo sí, digamos, encajo con esa palabra y que no nos dejemos llevar, no nos dejamos llevar por cualquier cosa, que la debilidad no nos haga caer y que si de pronto estamos en orgullo, el orgullo tampoco. Así que Dios los bendiga mucho, que pasen una excelente semana y nos vemos pronto en todo lo demás que estamos haciendo. Perseveremos en la oración, en la palabra y que Dios los bendiga mucho. Acuérdense, juntos somos más fuertes en el Señor. Dios los bendiga. Hasta pronto. Bye bye.